Bueno, vamos a ir arrancando, les voy a compartir pantalla, díganme, avísenme si se ve, si no se llega a ver. Bueno, ahí pueden ver lo que estoy... ¿Ven el power? Sí, doctor. Sí, sí se ve. Sí, se ve. Bueno, genial. Bueno, el laboratorio de otorrino básicamente apunta un poco a que cada uno sepa en el nivel que están manejar lo que serían las patologías de guardia que se presentan relacionadas a la especialidad de otorrino. ¿Está? Esto básicamente no es, si bien tiene algunos conceptos teóricos, no es una clase teórica, sino que es más bien práctica. De hecho, desde el inicio esto está como pensado para que ustedes puedan tener una práctica relacionada a lo que es otorrino. Obviamente todo esto vía Zoom nos ha favorecido para poder seguir comunicados, pero no nos permite por ahí cumplir con el objetivo de lo que sería el laboratorio de otorrino, donde se buscaba más que nada que ustedes pudieran hacer una práctica. Se entiende un poco el concepto. Yo lo que les pido, lo que les voy a pedir ahora en el transcurso de la charla, es que sea interactivo, que vayan preguntando a medida que van surgiendo dudas, porque la idea es que se vayan con un concepto de qué hacer estando ustedes ante un paciente con una patología de otorrino como médicos de guardia. ¿Se comprende un poco el objetivo de esto? ¿Hola? Sí, 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 sí. Doc, se entiende. Bien, bien. Bueno, son muchos los temas relacionados a lo que sería la consulta habitual en la sala de guardia, obviamente relacionado a lo que sería ORL, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a ir por partes, yo le voy a ir presentando tema por tema. Por supuesto que hay algunas, a ver, permítanme ver, vamos a admitir, por eso estaba esperando. Bien, no estoy muy canchero con esto, ¿siguen viendo el power? Sí, se ve bien. Bien, a ver, un segundo. Hasta las y cuarto voy a admitir porque si no tengo que cortar el power cada 5 minutos y eso es lo que estaba tratando de evitar. Bien. Bueno,
Una patología, como les decía, hay algunas patologías que son las vedettes de lo que sería la consulta de ORL, pero bueno, vamos a tratar de relacionar la mayor cantidad de temas posibles. Un tema muy importante es el LAS auricular. Por supuesto que todos los temas que vamos a ir desarrollando, ustedes ya lo vieron en algún momento de la carrera y tuvieron quizás algunos teóricos relacionados a un tema específico. Por eso, como les decía, vamos a tratar de no ser tan teóricos, sino más bien prácticos, en el sentido de que sepan cómo observarlo, cómo diagnosticarlo y qué hacer en el momento que se encuentran con esa patología. El gas auricular, como ustedes sabrán, es una perforación traumática de la membrana timpánica que es muy frecuente de ver. Fundamentalmente se da, obviamente, con traumatismos directos sobre el tímpano, pero también puede ser un traumatismo sonoro. Obviamente, en la mayoría de los casos, les diría que casi en el 100% de los casos, es unilateral. No tiene no se presta tanta confusión, el diagnóstico es bastante claro porque está siempre el antecedente en el interrogatorio. Ustedes se van a dar cuenta que, o bien esto pasa mucho en personas que hacen deportes de contacto o golpizas, y como les decía, también puede haber, muy poco frecuente, pero también puede pasar, con traumatismos sonoros. Un momento, por favor. Sigue llegando gente tarde. Bueno, ¿cómo se presenta el paciente que tiene un blas auricular? Por supuesto que tiene el antecedente, hay hipoacusia, hay acúfenos, hay otalgia y en algunos casos puede haber vértigo. Lo más importante de todo, o el síntoma más predominante, es la hipoacusia y el dolor. ¿De acuerdo? Entonces, enfocado en eso, por supuesto que tienen que saber hacer una otoscopía. Ustedes tienen que recordar que para la otoscopía, para poder hacerla bien, tienen que rectificar el conducto. Y en ese caso, ¿cómo se hace? Se tracciona el pabellón hacia arriba, hacia afuera y hacia atrás. Entonces, con una mano rectifican el conducto y con el otro observan. ¿Cómo se ve? De esta manera. Todo esto que ven acá es la membrana del tímpano y, por supuesto, la perforación. Hay muchísimas formas de ver esa perforación, pero mayormente cuando es traumática, cuando es una perforación aguda de la membrana timpánica, ¿qué se ve? Se ven los bordes congestivos, sangrantes, muchas veces se observa sangre en el conducto, ¿está? Pero ustedes el diagnóstico de blas auricular lo hacen cuando observan la ruptura de la membrana timpánica, ¿de acuerdo? Fíjense cómo se ve acá, cómo se ve acá, fíjense que se ve muy distinto en una imagen y en la otra. Son distintas formas de verlo, pero acá el concepto es claro. El antecedente, el dolor y por supuesto la hipoacusia, porque se rompió la membrana del tímpano, y en la observación es muy claro el diagnóstico. Esto no se presta a mayor confusión. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Bueno, primero que nada, bajar el dolor, por supuesto que se le dan analgésicos al paciente, hay que darle antiinflamatorios. Muchas veces se usan, nosotros usamos mucho el corticoide porque ayuda, es un antiinflamatorio muy potente y se puede hacer. No hace falta internación en estos. ¿Verdad? Profe, se está acoplando. Sí, pero no creo que sea de mi parte, ¿eh? No sé por qué. ¿Ahí escuchan bien? Sí, sí. Sí, sí. Bien. A ver, bueno, les decía que esto no se presta a mayor confusión porque, bueno, el diagnóstico es bastante claro. Es importante que sepan que este paciente no tiene, por lo menos si no presenta complicaciones, no tiene motivo de internación, simplemente es de tratamiento ambulatorio. Hay que hacer el diagnóstico específico, se puede indicar un corticoide intramuscular, no hace falta que sea endovenoso. Ayuda muchísimo en lo que es, como les decía, para contrarrestar un poco todo el proceso inflamatorio que se genera a raíz de la ruptura
Y por supuesto que hay que darle un tratamiento antibiótico. ¿Por qué? Porque se trata como si fuera una otitis media. Entonces se le da antibiótico vía oral. Mayormente lo que nosotros usamos es el mismo antibiótico que usamos para las otitis media, amoxicilina ácido clavulánico. Y lo que hay que decirle al paciente es que no tiene que entrar absolutamente nada de agua en el oído, es decir, ni cuando se baña, tiene que taparse el oído hasta que pueda ver al otorrino. ¿Por qué? Porque esto después ya no es una patología de guardia, pero ¿cómo se resuelve? Mayormente, si la perforación no es tan grande, habitualmente cierra de forma espontánea, y si no cerrara, se debería intervenir, se pone un injerto y se cierra el tímpano, pero eso ya es de la especialidad. ¿De acuerdo? Un segundo que voy a aceptar. Bueno, seguimos. Disculpe, doctor, una consulta. Sí, Entonces nosotros le decimos al paciente ante la llegada de esto, va a tener que estar con los antiinflamatorios y con la venda hasta que arregle con el otorrino la cirugía si es que se necesite. no, ustedes no O le sea, puede hablen de ser eso. una semana. Ustedes, esto yo se los doy como un dato decorativo. Ustedes no le hablen de cirugía, porque en realidad, como les dije, esto hay que controlar la evolución, en algunos casos termina en cirugía. Como esto no es una cirugía de urgencia, es una cirugía más bien electiva, el paciente puede optar incluso por no operarse y quedarse con la perforación. Por eso, ustedes no tienen que hablarle de cirugía, ustedes simplemente tienen que hacer el tratamiento que corresponde. ¿Cuál es? Por supuesto, la profilaxis antibiótica que se les da, se hace un tratamiento en lo agudo con antibiótico, con antiinflamatorios, y por supuesto la recomendación es que no entre nada de agua en el oído, porque si no empeoraría muchísimo el cuadro, y que vea en un segundo tiempo al otorrino. Esto no hace falta una derivación urgente incluso. ¿De acuerdo? Profe, ¿Se yo tengo entiende? una consulta. Sí. ¿Debemos ocluir el conducto auditivo cuando lo No, hacemos? eso ¿Raya en la web? no, simplemente es una recomendación para cuando el paciente, qué sé yo, en época de verano no se puede meter a la pileta, no puede hacer ninguna actividad acuática, y ni siquiera cuando se va a bañar. O sea, el paciente mismo hay que darle la recomendación que tenga obstruido el conducto en el momento que se bañe. O sea, no tiene que entrar agua. Ustedes no tienen que taparle nada, simplemente, y tampoco le tienen que indicar gotas, porque muchas veces pasa que le indican, la costumbre es, bueno, hay alguna patología relacionada al oído, le dan una gota. Habitualmente las gotas tienen corticoides. Imagínense que si la membrana está perforada, eso entra al oído medio y genera una molestia terrible, incluso puede generar síndromes vertiginosos, un montón de cosas. Entonces, ustedes no tienen que ponerle nada en el oído, no lo tienen que obstruir, simplemente la recomendación de que no entre agua y hacer tratamiento con antibióticos y anestésicos. ¿De acuerdo? Perfecto, gracias. Seguimos. Hipoacusia súbita, otro cuadro muy frecuente, muy importante de ver, y a veces no es tan simple el diagnóstico. ¿Por qué? La definición lo dice, es un deterioro brusco de la membrana, es un deterioro brusco de la audición, y en la mayoría de los casos es unilateral, es una hipoacusia neurosensorial. Y es de evolución súbita, brusca. Un paciente absolutamente normal, una persona que escucha, nunca tuvo antecedente de hipoacusia, de golpe deja de escuchar de un oído. Entonces, eso es lo que a ustedes debe llamarle la atención. Por supuesto que acá la clave está en hacer un buen examen. ¿Por qué? Porque el interrogatorio o el relato que puede tener el paciente que dice que de golpe dejó de escuchar, muchas veces pasa porque tiene un tapón de cera y nada que ver el diagnóstico. No sé si comprenden. A ver, les va a pasar que incluso algunos pacientes hasta pueden exagerar. Dicen, no, de golpe dejé de escuchar, me molesta, no escucho nada, que esto, que el otro, y de un solo lado. Y puede que sea un tapón de cera. Entonces acá la clave no es solamente el interrogatorio y lo que relató el paciente, sino que ustedes hagan un buen examen físico. ¿Cómo se hace? Y justamente con una otoscopía bien hecha. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante saber hacer una otoscopía. ¿Sí? Bueno, acá el Pavo dice, habla un poco de la clínica, que es lo que le decía. Acá el síntoma fundamental es la pérdida brusca de la audición unilateral. ¿Está?
Después puede haber sensación de oído tapado, acúfenos, manifestaciones vestibulares relacionadas a vértigos, pero bueno, ahí ya son cuadros más específicos y verdaderamente no están en todos los casos. O sea, acá lo que siempre está en un cuadro de hipoacusia súbita es justamente la pérdida de la audición unilateral. ¿De acuerdo? ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, acá en el Power dice otoscopía y una audiometría. Por supuesto que la confirmación de la hipoacusia neurosensorial la vamos a tener cuando tengamos un estudio audiométrico, que ustedes en la guardia no lo van a poder hacer. Lo que ustedes tienen que tener es la sospecha de este cuadro. ¿Está? Porque, ¿qué pasa? Ahora les voy a explicar. A ver si está en el otro PowerPoint. No, bueno. Si ustedes no hacen un diagnóstico temprano, correcto y a tiempo, lo que se sabe como la principal causa de la hipoacusia neurosensorial es idiopática, lo que se sabe es que la respuesta al tratamiento va de la mano del tiempo en el que se inicia. Y si ustedes no lo diagnostican a tiempo, porque hay un periodo de 48 a 72 horas donde se habla de la efectividad del tratamiento. El tratamiento es efectivo si se inicia entre las 48 y las 72 horas. Pasado ese tiempo, ya las posibilidades que responda esta patología al tratamiento son muy escasas. Entonces, de un cuadro de hipoacusia súbita neurosensorial que puede revertir si tiene tratamiento a tiempo y ustedes los dejan pasar o el médico de guardia lo deja pasar, eso puede que quede como una hipoacusia neurosensorial de por vida. Entonces, bueno, por eso la importancia del diagnóstico. ¿Cómo se hace el tratamiento? Lo fundamental acá, lo que está avalado en todo el mundo, es corticoide a altas dosis. ¿De acuerdo? El resto de la medicación que se utiliza es, hasta le diría, opcional. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace el tratamiento con corticoides? Es altas dosis, como le decía, 40 miligramos. Nosotros lo que más usamos son 40 miligramos de prednisona por día. Por supuesto que cuando uno da corticoide de altas dosis, después tiene que tener un seguimiento y eso va ya en manos del especialista. ¿Está? Es decir, ustedes lo que deberían hacer estando en un servicio de guardia es un diagnóstico correcto, iniciar el tratamiento y derivarlo al otorrino. ¿Por qué? Porque después hay que confirmar ese diagnóstico. ¿Está? Porque, a ver, puede pasar también que no era una hipoacusia perceptiva y ustedes le dieron corticoide. Bueno, por eso mismo, la derivación en este caso no debe extenderse de 2 o 3 días como máximo. ¿Por qué? Porque el otorrino, una vez que ve el paciente, le pide la audiometría y eso lleva un lapso de tiempo donde uno, puede manejarlo siempre y cuando no hayan pasado más de 10 días desde que comenzó la ingesta de corticoides. ¿Se comprende un poco? Es decir, el mal menor sería acá darle una medicación que si bien a lo mejor no es la que corresponde, la opción sería mucho mejor que no darle nada y esperar a ver qué pasa y que vea el otorrino. ¿Se comprende un poco la idea? Ustedes consúltenme si no estoy siendo claro. ¿Hola? ¿Comprendieron hasta ahí? Sí, sí. Sí, sí, se entiende. Entonces, como les decía, obviamente el diagnóstico específico luego se hace con la audiometría. Pero en ese caso eso ya queda en manos del especialista. Ustedes lo más importante que deben considerar es el antecedente, el relato, la anamnesis del paciente que dice que bruscamente perdió la audición y que ustedes evalúan, hacen una otoscopía y no ven absolutamente nada raro. O sea, ven el tímpano absolutamente normal. ¿De acuerdo? Seguimos. Otitis externa es muy frecuente de ver. Las otitis externas en la temporada de verano es muy frecuente. Bueno, esto ya saben que pueden ser circunscriptas o difusas. Para el caso es lo mismo, la única diferencia es que a veces las circunscriptas no requieren de un tratamiento antibiótico vía oral. Pero la gran mayoría, sí. Entonces, ¿qué hacemos con estos cuadros?
cómo lo van a diferenciar? No importa si ustedes no diferencian lo que es una otitis externa circunscripta de una difusa, pero sí es importante que lo diferencien de una otitis media. La otitis externa, para diferenciarla de la media, compromete, por supuesto que compromete mucho más lo que sería el conducto auditivo. Y en ese caso ustedes tienen mucha mayor inflamación en el conducto. De hecho, a veces la otoscopía es dificultosa porque al paciente le duele tanto que no se deja mirar. El conducto se encuentra espinosado y muchas veces es dificultoso observar el tímpano porque no podemos pasar con el otoscopio para ver el tímpano. Por la gran estenosis o por la secreción que tiene, que habitualmente es serosa o cero purulenta. ¿De acuerdo? Eso es una de las claves para poder diferenciarla de lo que sería una otitis media. El dolor es muy manifiesto, incluso la movilización del pabellón. ¿Cuál es el tratamiento para la otitis externa? Sea cual sea, si es difusa, si es circunscripta, fundamentalmente gotas óticas que usamos, que habitualmente los preparados vienen con ciprofloxacina y con hidrocortisona. Esas gotas no hay que usarlas por más de 3 días o 4 como máximo, 2 veces al día. Y además se le da cefalexina al paciente. Por supuesto que la adherencia al tratamiento es bastante dificultosa con la cefalexina porque bien usada serían 500 miligramos cada 6 horas, esa es la vida media. En algunos casos vienen algunas marcas comerciales que ofrecen 1 gramo de cefalexina y se puede usar cada 12. Y en algunos casos, cuando lo vemos muy manifiesto, se puede usar cada 8 horas. ¿De acuerdo? Lo fundamental acá, ¿qué sería? Que ustedes hagan el diagnóstico, que le den el tratamiento correcto y obviamente que mientras dure el proceso tampoco entre agua en el oído. ¿Por qué es importante este cuadro de otitis externa maligna? Porque una otitis externa que comienza de manera habitual como cualquier otra persona, si estamos ante la presencia de una persona con un paciente con alteración de la inmunidad, fundamentalmente esto se da en pacientes diabéticos, tengan en cuenta que si ustedes no hacen el tratamiento a tiempo, pueden desencadenar una otitis externa maligna, que es un cuadro extremadamente grave, ¿sí? Y que sean personas habitualmente añosas y diabéticas. ¿De acuerdo? Acá, ¿cómo se van a dar cuenta que están ante la presencia de eso? Porque muchas veces les puede pasar que directamente viene el paciente ya con este cuadro, que no recibió tratamiento, lo que sea. Ustedes quizás no tienen por qué ser responsables de esto. ¿Cómo hacen el diagnóstico? Hay una otorrea purulenta, verdosa, habitualmente esto es generado por pseudomonas o estáfilo, y entonces, bueno, como les decía, la otorrea es bastante importante, hay una otorínea. Habitualmente el dolor no es tan frecuente más si se trata de pacientes diabéticos, pero sí manifiestan una gran hipacusia, supuración, y se ven granulaciones sobre el conducto. Fíjense lo que sería una otitis externa maligna. Esta es una foto de un paciente con una otitis externa maligna. Obviamente, para ver hasta dónde llega el proceso. Esto ya es resorte de la especialidad. Esto ya ustedes lo que tienen que hacer es hacer un buen diagnóstico, no pasar por alto esto, porque muchas veces pueden pensar, si ustedes no lo tienen en cuenta, como que es una otitis externa simple y nada que ver. Tengan en cuenta siempre si es dañoso, si es diabético, si tiene alguna patología con alteración de la inmunidad, piensen en que puede ser una otitis externa maligna. Y esto ya es manejo del especialista porque requiere internación y en algunos casos drenaje quirúrgico y demás. ¿De acuerdo? Ustedes lo que les pido vayan consultando, ¿no? Por las dudas que vayan teniendo, van consultando. O sea, eso que decía de tomar cultivo y eso no. O sea, No, directamente porque eso diagnóstico ya y es más, derivar. exactamente, eso va más en manos del especialista y dependiendo también un poco del lugar donde ustedes estén haciendo una guardia. A veces en algunos lugares hay guardia de otorrino y entonces en ese caso ustedes se pueden comunicar directamente con el especialista. En algunos casos no. Entonces, en los casos en los que no tienen a mano la posibilidad de llamar un especialista,
Simplemente hacer el diagnóstico correcto y obviamente saber que ese paciente es un paciente complejo que requiere internación y que lo tiene que atender un especialista. Entonces, en ese caso sí, considerar la posibilidad de derivarlo si no le va a haber un otorrino en el lugar. ¿Entiendes? Sí, gracias. Bueno, seguimos. Otitis media, también, como les dije, esto es un cuadro que afecta obviamente la cavidad media del oído. ¿Está? Acá está la definición, esto no vamos a entrar en el concepto teórico. Fíjense las imágenes que están abajo, todas estas, ustedes se pueden encontrar cuando hacen la otoscopía. La diferencia con la otitis externa, como les recalqué al principio, es porque el conducto no está para nada afectado. A veces puede tener secreción, pero ustedes, fíjense acá la membrana del tímpano, cómo se ve, congestiva, bombada, puede que esté, se dice como ajamonada también. Hay muchas formas de encontrarse, digamos, el aspecto con el que ustedes se pueden encontrar cuando hacen una endoscopía en una otitis media es muy variable. ¿Está? Lo que sí tienen que tener en cuenta es que el paciente manifiesta hipoacusia, en algunos casos dolor, ¿está? Y acá viene el problema, ¿por qué? Porque como las otitis medias generan hipoacusia, al igual, y en algunos casos el ciclo evolutivo en un oído y en el otro es diferente, puede que lo desarrollen en un solo oído, la otitis media. Ustedes, vuelvo a lo anterior, es muy importante el examen otoscópico. ¿Por qué? Porque se lo pueden confundir con una hipoacusia súbita. Y fíjense, la diferencia, en una hipoacusia súbita también tienen pérdida de la audición, pero la otoscopía es normal. Y acá fíjense que siempre está comprometida la membrana del tímpano. Mayormente la van a ver congestiva, con pérdida de la luminosidad, despulida, y en algunos casos secreción también. Para diferenciarla de una otitis externa es porque no es tan dolorosa, ¿sí? Y el examen se puede hacer tranquilamente. Ustedes pueden observar muy bien la membrana. ¿De acuerdo? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe, perfecto. Bien. Bien. Como les decía, bueno, acá en el Power tenemos lo que sería la clínica. La fiebre es muy poco frecuente, es raro que una otitis media de fiebre. Lo importante es la hipoacusia que genera, porque es lo primero que aparece y lo último que desaparece. Está el síntoma que también acompaña es la otalgia. Y obviamente en el examen ustedes van a ver el abombamiento, la congestión, el enrojecimiento de la membrana del tímpano. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el tratamiento de elección? Amoxicilina cioclavulánica. Ustedes fíjense que acá dice amoxicilina solo. Lo que pasa es que hay una gran resistencia a la amoxicilina porque habitualmente las venden en el kiosco y cualquier persona que tiene una molestia toma amoxicilina. Entonces estamos viendo mucha resistencia antibiótica y lo que habitualmente indicamos es la amoxicilina con clavulánico para este tipo de cuadros, ¿de acuerdo? Se pueden indicar gotas, como las que se usan para las otitis externas, pero no sería tan necesario, simplemente sirven para hacer una descongestión local de la membrana, que también se puede suplantar por algún analgésico vía oral, ¿de acuerdo? Lo importante acá también es recalcarle que una vez hecho el diagnóstico, si no mejora, consulte al especialista. ¿Por qué? Porque la evolución natural de la otitis media es muy variable. ¿De acuerdo? Esto es una complicación de una otitis media, ¿sí? Que pueden tranquilamente observar como patología de guardia. ¿Qué sería la mastoiditis aguda? Es justamente un proceso, una colección que se desencadena en todo lo que sería la mastoides a raíz de una otitis media. Fundamentalmente se da en niños, ¿está? Donde las barreras no son tan eficientes como en el adulto, ¿sí? ¿Cómo se presenta? El diagnóstico es bastante simple. ¿Por qué? Porque tiene ese antecedente y porque aparte el pabellón está desplazado, se forma una colección retroauricular muy fácil de identificar. El pabellón está desplazado hacia afuera, hacia abajo y hacia adelante. Hay un dolor importantísimo y obviamente esto es una patología para que trate el especialista y que requiere sí o sí internación.
¿De acuerdo? Es decir, ustedes están en un servicio que no tiene ORL, lo tienen que derivar a alguno que sí lo tenga. ¿De acuerdo? Y si tienen ORL, tienen que saber hacer el diagnóstico y saber que este paciente se interna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es compleja la evolución, en el caso de que no requiera tratamiento, puede ser fatal. ¿Sí? Obviamente lo que dice acá, nosotros esto también se lo damos, yo trabajo en el Hospital Centenario, entonces, bueno, esto es un poco parte de lo que se le indica a quienes ingresan a hacer el medicato. ¿Por qué? Porque fíjense acá, el antecedente, la clínica, y obviamente que ustedes es de buena práctica que le pidan los estudios complementarios necesarios para cuando el especialista lo evalúe ya pueda armar el cuadro, el diagnóstico en sí, ¿no es cierto? Entonces, en estos casos, como la TAC, la tomografía axial computada, es necesaria, sería bueno que ustedes, si contaran con especialistas, ya directamente no solamente le internen, sino que le hagan los estudios complementarios que corresponden. Esta es una patología muy frecuente de ver también, el otohematoma. El otohematoma se da muy raramente de forma espontánea y mayormente aparece posterior a los traumatismos sobre el pabellón auricular. ¿Sí? A ver, se da más que nada en los deportes de contacto. Fíjense que muchos rugbyers lo padecen. Y más que nada, no sé si habrán visto algunas peleas de MMA y demás, de la lucha libre. Esto es muy frecuente de observar. ¿Y qué pasa? Acá el diagnóstico es muy simple. Lo que tienen que saber ustedes es que esto, bueno, al margen de que lo debería tratar el especialista, en el caso de que ustedes no contaran con esa posibilidad, ¿qué tienen que hacer? Drenarlo antes de las 48 horas, porque el hematoma, ¿qué hace? Lo mismo que en cualquier otro lugar, como el cartílago del pabellón se nutre por el pericóndrio. Cuando se forma el hematoma, digamos, como que inhibe la nutrición del cartílago y en 48 horas lo necrosa. Lo mismo pasa con el septum nasal. Si ustedes no drenan ese hematoma, el cartílago se necrosa en 48 horas. ¿Y qué pasa como consecuencia? La deformidad del pabellón. Genera un defecto estético tremendo. Si estos ustedes lo punzaran, sepan que la punción es muy probable que genere, o sea, que esto recidive. Lo que hay que hacer es drenarlo, ¿sí? En el lugar, fíjense, por ejemplo en este lugar. Ustedes tienen el hematoma acá arriba en la parte superior del pabellón, hay que drenar donde, en la línea media, fíjense acá, en la línea, a ver, lo que sería la línea media, el lugar de mayor protrusión, donde ustedes ven la masa que no sería parte del pabellón. ¿Y qué les quiero decir con esto? Se hace un corte, lo que hay que hacer es asepsia, hay que limpiar bien la zona donde ustedes lo van a drenar con Pervinox, y después un corte con un bisturí, por supuesto estéril, lo drenan, lo abren, le hacen un tajito acá, en este lugar, ahí. Obviamente eso en el caso de que no cuenten con un especialista. Y si no se animan a drenarlo, mínimamente lo tienen que punzar. Sepan que ese líquido de punción lo pueden enviar para analizar, pero habitualmente es sangre, ¿de acuerdo? Si hicieran punción y no hicieran drenaje, ¿qué se hace? Hay que hacer un vendaje compresivo, ¿está? Para que no recidive. Se coloca una vez drenado el pabellón, se coloca una gasa y arriba de la gasa se pone una vincha, el vendaje compresivo, que lo tiene que tener hasta que vea al especialista. ¿De acuerdo? Por supuesto que en el caso de que hicieran eso, tienen que darle una profilaxis antibiótica. Habitualmente con amoxicilina es suficiente. ¿Me entiendes hasta ahí? Disculpe, Doc, entonces el vendaje Sí, compresivo se hace siempre, se sí. haga el drenaje, digamos, No, por el corte con bisturí o por la punción. absolutamente. Absolutamente. Muy bien. Listo. Una vez drenado hay que hacer el vendaje compresivo, que lo tiene que tener 48 horas, pero en realidad eso una vez que hicieron el drenaje lo tienen que derivar al especialista. ¿Está?
Bueno, flemón periamidelino han tenido, tengo entendido que en algún momento de la carrera tuvieron incluso teóricos relacionados a esto. Así que vamos a tratar de ser lo más escueto posible. Sepan que el flemón periamidelino no tratado se puede complicar seriamente. ¿Está? Entonces, ¿cómo hacen el diagnóstico del flemón periamidelino? Obviamente siempre el paciente tiene el antecedente de una amigdalitis previa, siempre. Haya hecho o no haya hecho el tratamiento, porque en muchos casos también vienen con el tratamiento correcto, pero igualmente desencadenan el flemón. Siempre, o en la mayoría de los casos, hemos visto pocas veces que sea bilateral, la mayoría de los casos es unilateral. ¿Y qué nos permite hacer el diagnóstico? Porque si yo les dijera solamente odinofagia, y bueno, una angina común también tiene odinofagia. No es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Fiebre, tampoco. ¿Cuál es? El trismo. Porque la voz gutural, la cialorrea, la fiebre, la odinofagia es común en una angina, también una angina intensa, también lo puede presentar eso. ¿Cuál es la diferencia con el flemón? Porque el flemón también genera trismo por irritación de los músculos pterigoides, por la irritación de los músculos masticadores. Entonces el paciente es un poco lo que más le llama la atención, que de golpe empezó a tener dificultad en la apertura bucal. ¿De acuerdo? Entonces eso a ustedes los tiene que alertar. Y entonces, incluso, porque el examen físico va a ser dificultoso, imagínense que le tienen que mirar la garganta a alguien que no puede abrir bien la boca, porque el trismo es moderado, no es un trismo intenso que no puede abrir directamente. Es un trismo moderado. A medida que avanza el cuadro, por supuesto que se va intensificando, pero en principio comienza así. Entonces, si bien el examen físico es dificultoso, se puede hacer. ¿Y qué van a observar ustedes? Bueno, muy simple. El abombamiento del pilar anterior, el desplazamiento de la amígdala a la línea media, o sea, se aproxima la amígdala, el borde interno de la amígdala se aproxima a lo que sería la úvula, ¿está? Y eso no les tiene que dejar dudas. ¿Qué tienen que hacer en estos cuadros? No está en manos el médico de guardia drenarlo o hacer el tratamiento específico, porque el drenaje puede ser quirúrgico, puede ser ambulatorio, además, eso lo decía el especialista. ¿Qué hacen ustedes? Internación, antibiótico endovenoso y TAC de cuello. ¿De acuerdo? La tomografía computeada de cuello. Bueno, ¿Qué con antibiótico? respecto es antibiótico endovenoso, ¿no? Esto es internación. El antibiótico que se da es ampicilina sulbactam o amoxicilina sulbactam endovenoso. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Bien. Y obviamente también se le indica corticoide de altas dosis que se hace endovenoso. Habitualmente nosotros lo hacemos dexametasona, la ampolla tiene 4 miligramos, hacen 4 miligramos cada 8 horas, ¿está? Por lo menos hasta que lo vea el especialista. Eso ayuda muchísimo, revierte en parte el trismo, que va a revertir cuando sea drenado el flemón, pero mejora muchísimo la sintomatología. Bueno, como les decía, el capítulo de cuerpo extraño es bastante simple. Esto, dependiendo de la localización, también podemos determinar qué edad tiene. En niños es muy común de ver cuerpo extraño en nariz y en oído. Puede pasar de todo. El adulto también puede tener cuerpo extraño en oído, más que nada insectos, en época de verano. ¿De acuerdo? Pero acá lo que más tienen que tener en cuenta es que si se trata de un niño y a veces se colocan pilas reloj, eso tiene que ser drenado, no hay que intentar un lavado, porque muchas veces el cuerpo extraño en oído se extrae haciendo un lavado, como si fuera un tapón de cera, pero si se trata de una pila de reloj en un niño, ustedes tienen que derivarlo al especialista. ¿Por qué? Porque se sulfata, necrosa, genera un proceso inflamatorio tremendo que incluso hasta puede estenosar el CAE. Entonces, en ese caso, ustedes lo que tienen que hacer es derivarlo al especialista. ¿Está? Si se trata de otro cuerpo extraño, tienen que intentar, por ejemplo, en el oído, lavarlo
y con eso va a salir. Si se trata de un insecto y está vivo, usted tiene que inmovilizarlo primero. ¿Y de qué forma se hace? Poniendo vaselina líquida sobre el oído y después hacen el lavado de forma normal y con eso lo van a poder resolver, ¿sí? Cuando se trata de la nariz, habitualmente son niños y mayormente se le indica, porque hemos visto de todo, mayormente hay que tratar de derivarlo al especialista, porque hemos visto de todo que tratan de instrumentarlo, le tiran aire de un lado para que salga del otro cuerpo extraño. Hay un montón de cosas que no son efectivas. Acá nosotros los especialistas tenemos la posibilidad de mirar con un endoscopio y con una pincita ir derecho al lugar. ¿Está? Si ustedes intentan, tienen que, o sea, si hacen la maniobra o intentan instrumentarlo, tengan en cuenta que los chicos no colaboran tanto, que los pueden lastimar, que empieza a haber sangre y después no se ve nada. Incluso se le complica al especialista para poder verlo si ya trabajan sobre un terreno sangrante. ¿De acuerdo? Y con respecto a lo que sería la vía aérea superior, mayormente se ve en adultos, está relacionado a la ingesta de pescado o algo relacionado, donde ustedes simplemente lo que se puede hacer por guardia es la laringoscopía común, o poniéndole lidocaína spray. La lidocaína viene al 10%, ustedes le ponen lidocaína, tratan de hacer una laringoscopía, y por supuesto que mayormente esto lo resuelve el otorrinolaringólogo. Sepan que además puede pasar, esto no hay que subestimar nunca este tipo de cuadros, porque, a ver, la espina de pescado hemos visto pacientes que vienen una semana después del consultorio porque les molesta. Pero también puede pasar un hueso de pollo, y no se imaginen que se va a tragar un paciente una pata de pollo, sino que a veces comen alimentos procesados que tienen esas esquirlas óseas y que queda atrapada en la hipofaringe o en el esófago. Por eso, ¿y qué pasa? Puede ser, si está en el esófago, puede generar infección, puede generar una mediastinitis, una perforación esofágica, y el paciente se puede morir. Entonces, nunca hay que subestimar cuando hay sensación de cuerpo extraño en hipofaringe. ¿Qué hacen con el paciente? Lo internan o lo derivan hasta que lo pueda ver un ORL. ¿Por qué? Porque si el ORL no encuentra el cuerpo extraño a través de la fibroscopía, directamente se encarga de derivarlo al gastroenterólogo. ¿De acuerdo? Sí o sí hay que descartar, cuando está esa sensación, hay que descartarlo. Obviamente, si se trata de una espina, ¿qué se hace en primera instancia? Se le indica una placa de cuello, perfil, partes blandas al paciente. ¿Para qué? Para descartar alguna complicación, no para ver la espina. Y si se trata de un hueso de pollo, lo más probable es que se pida una tomografía sin contraste y se le interne para que lo vean los especialistas, ORL y gastroenterología. ¿De acuerdo? Traumatismo de pirámide nasal es muy frecuente, ¿sí? Sea por deporte, por golpiza, es verdaderamente muy frecuente. Son accidentes que se ven muy común. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ustedes van a ver la deformidad nasal. Si han visto cómo se hace una reducción y demás, pueden practicarla, pero acá lo más importante de todo es tener en cuenta algunos conceptos. La epistaxis, el sangrado nasal que genera el traumatismo nasal, salvo que sea una fractura severa de huesos propios, que no sería una fractura de huesos propios, sino más bien un traumatismo facial, donde estamos hablando de alguna fractura de Ford y demás. Ahí el sangrado es importante. Si no, en el resto, cuando hay solamente fractura de huesos propios, el sangrado mayormente es autolimitado, o sea que no hay que preocuparse tanto por el sangrado. ¿De acuerdo? Sí, tienen que observar o descartar lo que sería el hematoma o del septum nasal, donde está el cartílago cuadrangular, el hematoma anterior del septum nasal, porque es muy frecuente de observar eso posterior a un traumatismo nasal. Y eso es lo que va a generar el mayor de los problemas en una persona que tuvo un traumatismo. ¿Por qué? Porque la deformidad se puede corregir hasta 15 días después con anestesia local, y si no, lo puede corregir con cirugía en manos del especialista, sea el otorrino, el cirujano plástico, quien sea. Pero, ¿qué pasa? El hematoma que se forma en el septum nasal, eso hay 48 horas nada más para drenarlo, que se drena al igual que se drenaba el otro hematoma. ¿Está? Pero en este caso va más en manos del especialista, porque ¿qué pasa? Hay que hacer una buena rinoscopía y después hay que dejar un tapón.
y en ese caso ya no está en manos del médico de guardia en sí, sino que lo que está en manos de quien esté al frente de una guardia es hacer un diagnóstico correcto. ¿De acuerdo? ¿Cómo se van a dar cuenta que tiene un hematoma? Porque ustedes le palpan y se pierde toda la consistencia del cartílago. La maniobra tiene que ser bimanual con el dedo chico, le ponen el dedo en la nariz de los dos lados y tienen que palpar la consistencia del hematoma. Hola, estoy conectado. Sí, se escucha. ¿Me escucha bien? Sí, profe. Sí, pero Que si quiere, bueno, es la última vez que corto para admitir gente que llega a cualquiera. Disculpen, A ver, bien. Bueno, como les decía, entonces, en ese caso tienen que hacer el diagnóstico correcto, maniobra bien manual, y aparte haciéndole la rinoscopía, ustedes el hematoma claramente lo pueden observar. ¿Está? A ver si tengo imagen del hematoma, no tengo ninguna imagen. Pero haciendo la rinoscopía, el paciente probablemente sienta obstrucción nasal, que no hay que confundirla con que a veces el traumatismo mismo puede generar esa obstrucción, porque puede haber una fractura de huesos propios que también determine eso, pero la obstrucción súbita, unilateral, y que ustedes le hacen la rinoscopía y observan una simetría muy marcada sobre lo que sería el septum nasal en su región anterior y sospechen el hematoma. Y en ese caso tienen que derivarlo al otorrino. Si no, si no estuviera el hematoma y ustedes lo descartaron, ¿qué tienen que hacer? Hielo local, analgésico y derivación al especialista. ¿De acuerdo? Bueno, la gran vedette de las patologías de guardia es la epistaxis. Ustedes sepan que este es un cuadro muy frecuente, que la mayoría de las veces no es, la mayoría de las veces es un cuadro leve, pero que también puede ser muy severo, se puede complicar y puede generar la muerte del paciente. Entonces, en ese caso, nunca subestimar un cuadro de epistaxis. Además, es muy importante. El diagnóstico obviamente es muy simple, pero es muy importante saber qué hacer. ¿Por qué? Porque cuando están ante la presencia de un cuadro severo de epistaxis, no siempre, como dijimos durante toda la charla, no siempre tienen la posibilidad de contar con un especialista ORL que resuelva este cuadro en el lugar. Y muchas veces tienen que derivarlo. Entonces, en ese caso, ustedes no solamente tienen que saber hacer el diagnóstico, sino que tienen que saber qué hacer para estabilizar esa enfermedad hasta que pueda ser evaluado e incluso, les diría, hasta poder derivarlo. Porque ustedes imagínense que un paciente con un sangrado nasal severo, y miren que esto pasa re frecuente, no lo pueden derivar haciendo el diagnóstico nada más. Tienen que frenar el sangrado y recién después van a poder derivarlo. Entonces, fundamental saber qué hacer. Siempre estén preparados para actuar. Obviamente, bueno, todo esto es la parte teórica, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Imagínense, ustedes, esto yo lamento porque tenemos en la sala una maqueta donde yo les voy mostrando, ustedes pueden ir viendo, incluso lo pueden practicar. Bueno, esto termina siendo más que nada una clase teórica y bueno, nos roba un poco esa posibilidad. Así que, no sé, lo que no van entendiendo me van preguntando, e incluso yo trabajo en el Hospital Centenario y habitualmente cuando alguien lo quiere ver, de lo que le estoy hablando y demás, o si quieren hacer algo más específico, pueden pasar por el servicio. Los jueves, 10:30 de la mañana más o menos, no todos juntos, pero de grupos muy pequeños pueden pasar y eso tranquilamente lo pueden practicar. Me buscan a mí y lo podemos practicar. Yo ahora voy a tratar de ser lo más práctico posible. Vayan frenándome si no entienden algo que les digo. Pero, como les decía, a veces no es tan simple si uno no lo ve. Bueno,
¿qué hacemos? El paciente llega, muchas veces llega por sus propios medios, pero en algunos casos también llega a través de algún servicio de emergencia. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa? Viene sangrando severamente, sangra de los dos lados. Entonces, ustedes cuando ven que viene el paciente con epistaxis, tienen que, antes de empezar a trabajar, prepararse todo lo que van a necesitar. ¿Qué utilizamos? Obviamente, si tienen espéculo de Killian y bayoneta, sería perfecto. ¿Ustedes saben más o menos lo que es eso? Espéculo de Killian, una bayoneta. ¿Qué es lo que usamos para hacer rinoscopía y para poder instrumentar dentro de la nariz? La pinza bayoneta es como una pinza de disección porque tiene una forma de bayoneta. Si no tienen eso, tienen que hacer la maniobra de Cottle poniendo el dedo gordo sobre la punta nasal y levantarlo. Y tienen que buscarse una pinza de disección fina, delicada. ¿De acuerdo? Ustedes tienen, además, que buscar silocaína con epinefrina, vienen los frascos ampollas, en todas las guardias hay silocaína con epinefrina, y si no hubiera, tienen que hacer el preparado. ¿Cómo se prepara eso? 2 ampollas en un recipiente, vierten 2 ampollas de lidocaína al 2% y una de adrenalina, en esa proporción. Además tienen que buscar algodón, tienen que buscar solución fisiológica, un recipiente con solución fisiológica, una jeringa por lo menos de 10 o de 20. Tienen que tener en la mano gasa furacinada. Nosotros tenemos la gasa específica, que es como un rollito de gasa. En la mayoría de las guardias van a tener gasa vaselinada o furacinada, pero no usan la gasa cuadrada, sino que más bien tienen que usar un rollo. ¿Cómo usan el rollo si no estuviera preparado? ¿Cómo lo preparan? La gasa tipo cambric, que se usa para vendaje, la cortan a una medida más o menos de 1,5 centímetros, y eso le queda ya el rollito de gasa para armar. Y a eso le tiran furacina líquida. ¿Qué tienen que hacer? Además, no se olviden que también tienen que tener todos los elementos de protección personal. Pónganse gafas, pónganse una bata impermeable, ¿de acuerdo? Y por supuesto que tienen que usar guantes. Otra de las cosas importantes es que siempre tienen que tener buena iluminación, porque si ustedes no ven dónde están trabajando, va a ser muy dificultoso el procedimiento. ¿Está? Y en la mayoría de los casos, si pueden tener esas linternitas tipo minero que se usan, que van a enganchar en la cabeza, que se ponen en la frente, mucho mejor que una linterna. ¿Por qué? Porque si no, todas las maniobras que hagan las van a tener que hacer con una sola mano y es muy difícil. ¿Está? Y además tienen que contar siempre con la presencia de algún ayudante. ¿De acuerdo? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, doctor. Bueno, además, apenas ingresa el paciente, ustedes lo tienen que evaluar en posición neutra, que sería paciente sentado con la cabeza derecha. Fíjense que todos los pacientes que sangran mucho se tiran hacia atrás como si no ver lo que sangran fuera a frenarlo. Usted tiene que evaluar el paciente sentado y con la cabeza derecha. ¿Está? Y siempre tiene que hacer la rinoscopía y mirar también la garganta. Obviamente cuando el paciente está ingresando, ni bien ustedes acomodaron todo y van a empezar a evaluarlo, tienen que pedirle a la enfermera o al enfermero que les coloque una vía periférica. ¿Por qué? Porque hay que expandirlo, porque muchas veces la pérdida de sangre es muy grande y además cuando ustedes están trabajando y le instrumentan, el paciente se puede hipotensar, se puede chocar y en ese momento si no tiene una vía periférica colocada, la verdad que la cosa se complica muchísimo. Entonces ustedes piensen en prever, ¿sí? Como les decía, y además, aprovechando que le están colocando la vía periférica, le tienen que hacer una extracción de sangre para tomarlo en un laboratorio. ¿Un laboratorio? ¿Qué laboratorio se hace? Un laboratorio de rutina, porque lo que tenemos que saber es con qué hematocrito ingresa y además cómo están los tiempos de coagulación, porque muchas veces pasa que hay no solamente los tiempos de coagulación alterados, ustedes bien saben que una de las mayores causas de sangrado nasal son generadas por la ingesta de aspirina de forma indiscriminada o por la anticoagulación, la antiagregación en muchos pacientes que están antiagregados, anticoagulados, y bueno, esa es una complicación. El sangrado nasal es una complicación muy frecuente. Entonces, en ese caso, ustedes siempre
antes de colocarle la vía periférica, le piden que le hagan una extracción de sangre. Tienen que saber cómo está el hematocrito y los tiempos. Una vez que comienzan con Profe, todo... tengo Sí, una consulta. ¿En qué caso se le pone, o sea, se está indicado colocar una vía? Porque en por ahí todos. puede ser banal la epistaxis. ¿Cómo? Porque en el caso de que sea una epistaxis banal, o sea, que puedo ocluir simplemente con el taponamiento, o a todas las personas que vienen con epistaxis hay que hacerle una vía. Está buena la pregunta porque entonces, por lo visto, no fui claro. Yo estoy hablando de un cuadro de epistaxis severa. Cuando se trata de una epistaxis Ok. banal, una epistaxis anterior, leve, incluso les puede pasar que digan, estuve sangrando, ustedes lo miran y no encuentran nada. Cuando se trata de una epistaxis leve, no es necesario la vía periférica. Por supuesto que los elementos de protección los van a tener que tener, pero eso se resuelve directamente con un taponaje anterior o la colocación de un rollo de gasa adelante, tal como lo describe el libro. Bueno, yo no sé si lo van a poder colocar tal como lo describe el libro porque eso verdaderamente es un dibujo, pero es mucho más simple que hacer el taponaje antero-posterior que se llama. Yo lo que les estoy explicando es cómo actuar ante la presencia de un cuadro grave de epistaxis, porque las epistaxis banales la puede resolver casi todo el mundo. Las epistaxis severas hay que estar entrenado para poder resolverlas. Por eso es importante, es muy buena la pregunta, porque yo me estoy refiriendo a lo que son las epistaxis severas y a una forma de resolver este tipo de epistaxis. Ustedes sepan que hoy día ha avanzado muchísimo todo lo que es la cirugía endoscópica de los cuadros de epistaxis severa. Entonces, mayormente los otorrinos, cuando estamos ante la presencia de un cuadro severo de epistaxis, pensamos en cirugía, en el quirófano, que no es un tratamiento infalible, pero es el que más posibilidad de tratamiento efectivo nos da. O Yo no sea que les en voy toda a... persona que esté hemodinámicamente inestable, a ellos le vamos a colocar la vía. O sea, le tomamos sangre antes y después le colocamos la vía. Sí, y puede que el sangrado sea severo y que no esté hemodinámicamente inestable, pero puede estarlo. Entonces, ante esa posibilidad, ustedes tienen que colocarle una vía periférica. Ustedes sepan que si el sangrado es leve, el paciente viene por sus medios, sin tanta preocupación. Ustedes, no sé si habrán estado en algún momento en alguna guardia, habrán visto algún sangrado severo, pero cuando el sangrado es verdaderamente importante, el paciente viene todo lleno de sangre, viene con una toalla llena de sangre, escupe por todos lados, no es tan simple, porque el paciente está asustado, escupe, sangra, está. Entonces, en ese caso, por eso les digo que ante esa situación, no desesperar, primero armarse todas las cosas que van a necesitar para no estar trabajando y salir a buscar una cosa, volver a hacer otra y demás. ¿Me entiende un poco? Yo lo que trato de hacer es organizarlo para un escenario de un cuadro y de medianamente complejo a muy complejo. ¿Se entiende? Y además les estoy explicando una forma de tratamiento que habitualmente en una guardia donde habitualmente en una guardia se puede hacer. Porque obviamente, imagínense que nosotros los especialistas, además de contar con la posibilidad de quirófano, tenemos también otro tipo de material para trabajar. Hay, no sé si en algún momento habrán visto que hay dispositivos de Merocel que se llaman, que es como una lámina de un material expandible que uno lo coloca sobre las fosas nasales o cuando se hidrata expande y resuelve el problema. Nosotros en la guardia, en muchos lugares, ¿no? Pero bueno, por ejemplo en el Centenario, los otorrinos contamos con eso. Yo les estoy hablando de un escenario complejo en un paciente con un sangrado severo y en un lugar donde no tienen, digamos, la totalidad de los medios como para trabajar con Merocel o poder llamar al otorrino. Yo simplemente lo que trato de hacer es darle las herramientas para que ustedes sepan qué hacer en el caso de que no contaran con todo eso. ¿Está? Y con todas, ¿cómo decirte?, materiales
que están en cualquier guardia. ¿Comprenden? Sí, yo quería hacer una pregunta con respecto al taponaje ahí que está hablando de la gasa peratinada y demás. Dos cosas. Una, si se hace primero como se le pone primero la gasa con la silocaína con epinefrina, y eso resuelve por lo menos para poder... No, yo todavía no arranqué porque... No arranqué. Estaba tratando de explicarle al compañero a qué tipo de cuadros me estoy refiriendo y por qué les doy esas opciones. Que ustedes tienen que saber que no son las únicas opciones, ¿entiende? Sí, profe. Está muy bien la pregunta que hizo el compañero porque yo me estoy refiriendo a un cuadro específico, severo o moderadamente severo, y con determinados materiales para trabajar, en una guardia básica. No estoy hablando de lo que hace el especialista, y eso es importante que lo tengan en cuenta porque nosotros tenemos otros recursos, pero justamente el objetivo de esta reunión es que ustedes sepan qué hacer en el caso de que no cuenten con la posibilidad de llamar a un especialista, ¿está? O con todos los dispositivos con los que contamos nosotros. ¿Entiendes? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Y no todos los pacientes que vienen con un sangrado nasal van a terminar con una sonda Foley en la nariz. ¿Está? Por eso es importante la evaluación previa. Y cuando ustedes detectan que el paciente ingresa y está sangrando, y tiene una toalla llena de sangre, lo trajo un servicio de emergencia a la guardia porque estaba sangrando, entonces ahí en ese caso yo les aconsejaría que le coloquen una vía periférica, le tomen los tiempos y traten de hacerle un taponaje que corresponda. No sé quién era el compañero que consultó, pero no sé si estará evacuada esa pregunta. ¿Se entiende a lo que me refiero? Al Sí, acá compañero estoy. que Sí, se entiende, se entiende. está, esto es un tipo de taponaje. Entonces, entre todas las cosas que les dije, lo que me faltó fundamental es una sonda Foley, ¿sí? Que tienen que tener a mano. ¿Qué tipo de sonda Foley se imaginan que usamos? ¿Qué número? 18. 16. Si no hay 16, se usa 18. ¿De acuerdo? Eso también es importante. Y además, tengan lidocaína spray. ¿De acuerdo? Bueno, cuando ustedes van a trabajar en posición neutra, ¿cómo se dan cuenta si el sangrado es anterior o si es un sangrado antero-posterior? Porque evaluándolo en posición neutra y ustedes le miran la fosa nasal, sangra adelante, y le miran la orofaringe, también van a observar caída de sangre en la pared posterior de la faringe. ¿Se entiende? Y en ese caso no hay que ni pensarlo y hagan un taponaje antero-posterior. ¿De acuerdo? Obviamente cuando el sangrado es severo por rebasamiento, le van a sangrar las dos fosas nasales al paciente. No es que va a ser tan simple y ustedes van a ver de un solo lado. Cuando el sangrado es severo, sangran las dos fosas, a pesar de que es una la que verdaderamente está sangrando. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuál es la fosa nasal que sangra? ¿Cómo se imaginan que nos damos cuenta de eso? Le preguntamos al paciente cuál fosa nasal comenzó a sangrar. Perfecto, ya te pasaron la charla. Muy bien, no se olviden de eso. Y del lado que el paciente dijo que empezó a sangrar, es donde tienen que hacer el tapón sin dudarlo. ¿Está? Habitualmente, como les dije, también es unilateral el sangrado. Salvo que sea un paciente con una patología tumoral o que tenga alguna patología en el cabum o que tenga una fractura del esfort. Si no, es unilateral el sangrado. ¿De acuerdo? Una vez que identificaron el lugar, ¿qué es lo que tienen que hacer? Limpiar la fosa nasal. ¿Cómo lo hacen? Y bueno, primero que nada le tienen que hacer sonar la nariz al paciente. ¿De acuerdo? Tiene que sonarse hasta que despida los coágulos. Una vez que largó todos los coágulos, que habitualmente son un montón, lavan. Por eso la jeringa y por eso el recipiente con solución fisiológica.
¿Me siguen hasta ahí? Lavan con la jeringa de un lado, del otro, de un lado, del otro. Una vez que está la fosa nasal limpia, porque con coágulos no van a poder hacer ningún tapón, ahí embeben algodón, una torunda de algodón, en el recipiente que colocaron silocaína con epinefrina, ¿sí? Y con la pinza delicada que tengan, sea bayoneta o de disección delicada, la colocan sobre la fosa nasal. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos? ¿Me Sí, siguen? sí. Bien. Ese procedimiento de colocar el algodón con silocaína con epinefrina lo hacen tantas veces lo consideren necesario. ¿Cómo me doy cuenta que está siendo efectivo? ¿Por qué? ¿Para qué se usa el algodón con silocaína con epinefrina? No es para frenar el sangrado, porque cuando es severo, en la mayoría de los casos no lo frena absolutamente, pero el sangrado merma. Pero a nosotros el objetivo de la utilización de estos algodones no es para frenar el sangrado, como les decía, sino para generar vasoconstricción. ¿Por qué? Porque nos achica el cornete inferior de cierta forma que nos permite pasar mejor. En el caso de que pongamos una gasa, una folia y lo que sea, nos va a dar más espacio. Nos va a dar más espacio para poder mirar también. ¿Se entiende? Entonces, siempre tengan en cuenta que la torunda de algodón que ustedes ponen se van a beber, si el sangrado es importante, muy rápidamente. Por eso les aconsejo ir poniendo de a uno, porque si ponen de a dos o tres, puede que alguno quede, algún pedazo de algodón quede en el fondo y le va a quedar un pedazo de algodón ahí. Entonces pongan de a uno una torundita larga, ponen un algodón, esperan 10, 30 segundos y salen, sacan ese y ponen otro y ustedes se van a ir dando cuenta que el sangrado no solamente puede mermar, sino que además van a tener más espacio dentro de la fosa nasal. Una vez que hicieron ese procedimiento y que observan que está en condición de recibir el tapón, ¿qué hacen? Primero que nada van a poner lidocaína en spray, que viene al 10%, en la orofaringe y un poquito en la nariz. ¿Está? Porque la sonda es muy molesta, ¿sí? Y una vez que colocaron eso, van a pasar la sonda Foley por el piso de la fosa nasal hasta llegar a la rinofaringe. ¿Cómo se dan cuenta que la sonda Foley está bien posicionada? ¿Por qué? Porque ustedes mirando la orofaringe van a ver la punta de la sonda Foley que asoma por detrás de lo que sería el paladar blando, al lado de la úvula, ¿sí? Cuando ustedes ven que está ahí, porque miren que es muy fácil pasarse de largo, le tocan la glotis, le tocan la valécula, la base, la lengua al paciente y le va a dar una arcada tremenda y encima que está sangrando no se va a dejar taponar. Entonces ustedes estén atentos, cuando pasan la sonda que el paciente esté con la boca abierta, ¿está? Y ustedes van mirando hasta que aparece la punta de la sonda Foley, ¿sí? ¿Qué pasa? Una vez que están ahí, tienen que inflarla. ¿Con qué la van a inflar? ¿Con qué se imaginan que la inflan? Un aire. Bien. Mayormente se usa agua destilada o agua común. ¿Está? Y si no cuentan con eso, si les es más cómodo, la inflan con aire. Pero nunca con solución fisiológica porque se cristaliza. ¿De acuerdo? ¿Cuánto le van a poner? Entre 10 y 14 centímetros. Más de eso no le pongan porque van a reventar el balón de la Foley. ¿De acuerdo? Una vez que ustedes lo inflaron, tienen que tensar, tienen que traccionar hacia adelante. El paciente tiene que dejar la cabeza derecha y esto parece una pavada, pero no lo es tanto porque ustedes tiran de la Foley y el paciente se va hacia adelante porque ustedes están traccionando. Entonces tienen que tenerle la cabeza al paciente y traccionar la Foley. ¿Cuánto? Hasta que sientan tensión. ¿De acuerdo? Sí, otra cosa que les recomendaría, no ponerle a la Foley, porque he visto que en algunos casos le ponen lidocaína en gel o vaselina a la sonda Foley para que pueda pasar mejor por la fosa nasal, que no sería necesario, pero lo han hecho. ¿Y qué pasa? Cuando ustedes traccionan, la sonda se sale. ¿Está? Por eso le aconsejaría que no lo hagan. Una vez que ustedes traccionaron e impactaron el balón en la coana, ahí es donde tiene que estar
la mano del ayudante. ¿Por qué? Porque tiene que tensar la Foley hasta que ustedes terminan de hacer el taponaje. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, entiendo. Bien. Siempre la sonda tiene que estar centrada, ¿sí? No tiene que estar hacia un lado, hacia el otro, tiene que estar centrada, derecho al paciente. Ustedes le piden al ayudante que sostenga eso hasta que ustedes terminen. ¿Y qué van a hacer? Ahí tienen solamente sellada la parte posterior de la fosa nasal. Por eso este taponaje no es un taponaje posterior, sino anteroposterior, porque ahora tienen que poner toda la gasa como si hicieran un taponaje anterior, ¿de acuerdo? ¿Y cómo van a hacer? Van a ir de adelante hacia atrás y de abajo hacia arriba, ¿de acuerdo? Para no lesionar, porque ustedes imagínense que al estar haciendo una rinoscopía en alguien que sangre, que ya tiene una sonda Foley puesta, para no lesionar además las estructuras nasales, porque tienen cornetes medio y cornete inferior que pueden chocárselo con la pinza, ustedes tienen que ir en el ángulo que va entre el piso de la fosa nasal y el tabique. ¿De acuerdo? Por donde pasa la Foley. Y ahí van hasta el fondo, con la punta de la gasa, van hasta el fondo de la fosa nasal, sueltan, vuelven hacia atrás, retoman afuera de la fosa nasal la gasa y vuelven a ingresar de la misma manera. Eso hasta completar el tapón de la fosa nasal. Ustedes han visto el libro, cómo está colocada la gasa. Sí, sí, en forma de acordeón, ¿no es? Sí, lo que pasa es que eso en el momento y a los fines prácticos, como les dije al principio, eso es un dibujo y es una referencia. Es muy difícil colocarlo así, hay que tener mucha cancha, hay que haber visto muchas fosas nasales endoscópicas como para poder colocarlo bien. ¿Qué es importante que ustedes sepan? Es esto que les decía, tomar la gasa, ir hasta el fondo por ese lugar que les dije, dejarla, abrir la pinza, retomar afuera y volver a entrar con gasa. Y así ese procedimiento hacerlo hasta que ustedes completen el tapón de la fosa nasal. Y van a ir de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien, perfecto. Profe, Una una vez, pregunta. sí. ¿Esa gasa también va a estar embebida en silocaína con No, esa cocaína? gasa, acuérdense que yo ya les dije que la tomaban de una venda cambric, hacían un rollo de gasa, les va a quedar como 1,5 metros de gasa, 2 metros, ¿está? Un rollito es, ¿está? Y esa gasa la embeben en furacina líquida, ¿sí? Que está como vaselinada. Si no tienen furacina líquida, usen vaselina, ¿está? Bien, gracias. Eso es importante porque, no, los algodones con silocaína, con epinefrina, una vez que ustedes empezaron a hacer el procedimiento, lo sacan. ¿De acuerdo? ¿Y el espesor? ¿De cuánto ¿El espesor de es? qué? O sea, de la gasita, del rollito. Entre ¿De 1,5 3 centímetros centímetros? y 2 centímetros. Ah, perfecto. Sí, sí, por eso la venda tipo cambric la tienen que cortar, ¿se entiende? Les tiene que quedar un Sí, 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 espesor. pero no sabía el espesor. Sí, perfecto, perfecto. Pregunten. Bueno, tiene que quedar alrededor de 2 centímetros, con eso está perfecto para hacer el taponaje. Y les queda un rollo bueno. Bueno, y como les decía, una vez que llegan adelante al vestíbulo nasal, otra cosa importante es que, a ver, si ustedes no ingresan de la forma que yo les dije, lo único que van a poner es gasa en el vestíbulo nasal y le va a quedar toda la parte media de la fosa nasal sin gasa. Por eso es importante ingresar, así como les dije, hasta el fondo, ir de atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ustedes ya completaron el taponaje de gasa y llegaron al vestíbulo, eso tiene que quedar compactado ahí adelante y va a quedar la gasa rodeando la sonda Foley. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos con la sonda Foley? Porque si el ayudante la suelta, la sonda Foley se afloja y el taponaje se desarma. Eso hay que trabarlo, la sonda Foley hay, como quien dice, anclarla. ¿Y de qué forma? Se hace un nudo sobre sí mismo, traccionan, hacen un nudo sobre sí misma, adelante, interpuesto entre ese nudo y la fosa nasal, hacen un nudo de gasa para que la Foley no impacte directamente sobre la piel y la sueltan.
Y si no le hacen el nudo a la sonda Foley, lo que tienen que hacer es, no sé si se ubican, si lo conocen, ¿vieron las chapitas que vienen en el perfus? ¿Saben cuáles son? No. Envuelven. Claro, lo que pasa es que eso se los tengo que mostrar. Bueno, nosotros se puede hacer también, se envuelve la sonda Foley con la chapa del perfus, se hace el nudo de gasa entre la chapa y la piel y se suelta. Y eso también traba la sonda Foley. ¿Se entiende? Esa parte del procedimiento es por ahí la más compleja de entender y es la clave para que el taponaje sea efectivo. Esto con verlo es muy simple, lo que pasa es que imaginárselo a veces es un poco más complejo, por eso les decía que en el caso de bueno, que alguno quiera cerciorarse sobre eso puede pasar, yo no tengo ningún inconveniente, yo o cualquiera de los chicos que trabajan ahí en el Centenario, uno de los residentes, de caso que no me encontraran a mí, se lo puede mostrar, pero mayormente tratan de buscarme a mí y yo se los voy mostrando eso. Una vez que hicieron eso, ¿me siguen? Sí, sí. Sí, profe. Obviamente el paciente tiene que quedar internado, nadie con un taponaje con sonda Foley se puede ir a la casa, ¿está? Queda internado y en ese caso ahí ustedes frenaron el sangrado y si cuentan con un otorrino en la guardia lo llaman y si no cuentan con ORL en el lugar donde están trabajando lo tienen que derivar a algún lugar donde sí lo puedan atender. Está donde lo pueda ver el especialista. ¿Por qué? Porque este paciente se puede operar, porque pueden pasar un montón de cosas y hay que controlar la evolución. Pero ustedes resolvieron el problema. ¿Está? Y fíjense que parece una pavada. Miren, les quiero mostrar, a ver, acá. Fíjense estas dos imágenes. Bien. A ver lo que dice. Fíjense, esto es una sonda Foley. Estos son todos pacientes que recibimos nosotros de otros lugares y que, a ver, hicieron lo que pudieron, sabían que había que usar la Foley, pero no sabían cómo. Fíjense, acá en este caso está bien puesta, le hicieron el nudo, pero ¿qué le faltó? En base a lo que hablamos. El taponaje con gasa. La gasa que se interponga, la gasa que se interponga entre el nudo y la piel. Y fíjense la necrosis que genera eso. Ese defecto estético hay que asumir la responsabilidad después. ¿Se entiende? Fíjense que es algo muy simple, pero a lo que hay que estar muy atento. ¿Sí? Y obviamente pegar esto acá tampoco tiene demasiado sentido. ¿Por qué? Porque esto en 48 horas también le va a generar la marca acá. ¿Me entiende? Todo esto no tiene que tocar la piel porque genera necrosis de contacto en 48 horas. Y más acá, donde además hay tensión. ¿Está? Eso es fundamental que lo sepan. Y acá, este paciente, también sabían que había que ponerle la sonda Foley, la chapita de suero, pero fíjense, primero que nada, sangraban las dos fosas, le pusieron una Foley de cada lado. Mal. Segundo, fíjense la gasa dónde está, suelta. Y tercero, fíjense esto. ¿Lo ven ahí? Yo les tendría que ampliar esta foto para que se vean mejor. Pero se dan cuenta, estas son las chapitas que yo le decía, pero no están interpuestas y no están dobladas para que trabe la Foley. Esto hay que traccionar, poner la gasa en el medio, interponer la gasa y después soltar la Foley. ¿Entiende? ¿Por qué? ¿Esas imágenes de dónde son, profe? Perdón, pero fuera de lo académico. ¿Cómo? Fuera de lo académico, o sea, fuera de los temas que estamos abordando. ¿Las imágenes de dónde son? Porque es algo lógico, digamos. ¿Cómo algo lógico? Claro, a ver, en una guardia hacer un taponaje o tanto antero-posterior como anterior, uno sabe que tiene que rodear de gas a la Foley. No, estos son pacientes tal como los recibimos. Así recibimos los pacientes. Parece algo tan simple y no es tan simple. Estos son pacientes derivados
Y esto que ustedes están viendo acá lo hizo un médico, no lo hizo cualquiera, ¿eh? Esto no se lo hizo el paciente en la casa. Y nos derivan el paciente a nosotros porque no pueden frenar el sangrado. Y fíjense, imagínense que así imposible de frenarlo. No, ¿Entiende? seguro, seguro. A ver, lo que preguntaba el compañero es muy correcto. Uno se imagina, ¿cómo puede ser que eso es imposible que lo haya hecho un médico? Bueno, sí. Y yo no estoy juzgando ni haciendo un juicio de valor si está bien o está mal. Quiero mostrarles simplemente con esas imágenes, lo que yo trato de mostrarles, que si ustedes no consideran interponer una gasa en el lugar donde está la Foley, no hacer metódicamente primero Foley y después el taponaje anterior, eso queda así. ¿Se entiende? O sea, el error está a la vista, pero yo no estoy haciendo un juicio de valor de quién hizo esa práctica. Esas son fotos de pacientes cuando yo era residente y me ha tocado recibirlos así a los pacientes, esto hace muchos años, y la realidad que justamente lo muestro, ¿por qué? Porque es lo que no hay que hacer. ¿Está? Claro, eso está bueno, o sea, mostrar lo que no hay que hacer. Claro, justamente, y por eso, a ver, no estaba laboratorio de otorrino, ¿no? Yo creo que todos los que estuvieron en la charla de hoy saben que eso no lo van a hacer. Pero bueno, la realidad es que pasa. Entonces, no solamente hay que saber qué utilizar, sino que todos los recursos que tenemos hay que saber cómo utilizarlos. ¿De acuerdo? Las complicaciones están a la vista, a ver, y lo terminan derivando sangrando al paciente, no resolviendo bien las cosas, y además pueden generar otro problema, porque ese efecto estético, esa necrosis que se genera sobre el ala nasal o sobre la punta nasal, y eso después es muy difícil de resolverlo. Entonces, con ser metódico y estar atento a ese tipo de cosas es suficiente. ¿De acuerdo? Bueno, esos eran todos los temas que teníamos de otorrino. A ver si quedó algo pendiente. No. ¿Alguna pregunta? Si el sangrado es de los dos lados, o sea, de las dos fosas, un paciente grave, por la causa que sea, ¿qué haces? ¿Cómo? Si es de las dos fosas. Claro, que no es común, obviamente, pero No, llega a no, no es pasar. común. Y como te dije, o salvo que sea una patología tumoral, más que nada relacionada a una patología del CAUM, o alguna fractura del esforo, alguna fractura facial muy severa. Bueno, en ese caso, la verdad que es muy complejo, eso va en resorte del especialista, y obviamente hay que hacer lo que, a ver, ahí yo en principio lo taponaría de los dos lados. A ver, es muy poco frecuente que eso pase y estaríamos hablando de alguna fractura muy severa, porque en ese caso vos imaginate que el contexto sería distinto, si fuera una fractura facial de esa índole, debe haber sido, qué sé yo, algún accidente de tránsito o algo, el paciente probablemente se le pone algo como para frenar el sangrado y entra a quirófano. ¿Está? En ese Sí, caso está intubado y se trabaja de otra manera, no es una, a ver, algo como para resolver en la inmediatez, sí, poner un tapón de los dos lados, pero eso hasta que lo vean los especialistas. Seguramente ahí, en ese caso, estarías en una guardia, en un servicio de emergencia importante. Claro que yo, una guardia del Centenario, del Clemente Álvarez, ¿viste? Pero no, bueno, el Clemente Álvarez no tiene especialista en otorrino, nosotros recibimos muchos pacientes allá. Pero la realidad es que estaríamos hablando de un caso extremadamente complejo, en el caso de que sean las dos fosas nasales. Y si lo fuera y vos realmente tapás una fosa nasal y la otra sigue sangrando, tenés que considerar dos cosas. O que el taponaje no está bien hecho, no fue efectivo, o que está sangrando la otra fosa nasal. En ese caso, y si no te queda otra, hacele el tapón. En el peor de los casos, le tapás el otro lado también, y bueno, y ahí después el especialista verá si realmente eran las dos fosas nasales o no. Lo que sí es importante que trates de frenarlo y que sepas que requiere internación, que requiere estudio. Por supuesto que hay que hacerle tomografía, ¿no? Para contratar al especialista, pero por eso te digo, a ver, una cosa es lo que vos haces de inicio, la atención inicial, que es un poco la pauta que yo les quiero dar, y otra cosa es después lo que haga el especialista, quirófano o otro tipo de taponaje, lo que sea. ¿Está? Por eso
Yo lo que les estoy mostrando no es lo que habitualmente hace el especialista, que también lo puedo hacer, de hecho, dependiendo de los medios, ¿sí? Sí, gracias. Pero esto es la atención inicial para un paciente con un sangrado grave. ¿Se entiende? Buenísimo, profe. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna otra pregunta? Yo quería preguntar bien la técnica para hacer la laringoscopía. O sea, si bien hay que ponerle la lidocaína en spray, ¿cómo colocamos al paciente? Y bueno, ¿cómo hacer para ver efectivamente si hay un cuerpo extraño o no? Porque a mí particularmente me pasó que me tuvieron que hacer una laringoscopía y el médico no pudo observar bien la laringe porque me daba muchas arcadas Sí, sí. y además que dolía un montón. eh, es como que no sé cómo se puede hacer, o sea, no sé si hay una buena técnica para poder visualizar bien la laringe sin que el paciente empiece con el reflejo de vómito. Sí, sí, está buena la pregunta. Mira, en realidad la laringoscopía indirecta va más en resorte o en manos del especialista. Nosotros tenemos hoy día, ya te digo que la laringoscopía indirecta está casi en desuso porque nosotros tenemos lo que serían las ópticas rígidas, que es un telescopio que tiene una angulación de 70 grados o de 90. Y bueno, en ese caso nosotros le hacemos abrir la boca al paciente, sostenemos la lengua y miramos y estamos viendo toda la laringe. Y si no tenemos la fibroscopía flexible, donde entramos por la fosa nasal y caemos sobre la laringe. A ver, ¿qué se utiliza previamente o qué también te puede escribir el libro? La laringoscopía indirecta con el espejo de García, pero para eso tenés que tener una buena iluminación. La laringoscopía, ¿cómo la haces? Y traccionando la lengua, así la misma metodología que utilizando la óptica de 70. Pero ¿qué pasa? Verdaderamente, si nunca hiciste una laringoscopía con un espejo de García, te va a ser muy dificultoso. Yo a la laringoscopía que me refería era algo como más directo, con anestesia local, donde vos ponés lidocaína spray, por eso a lo mejor no te pusieron lidocaína en el momento que te hicieron la laringoscopía, o no esperaron la latencia, porque acuérdense que son por lo menos 5 minutos para que empiece a actuar, ¿sí? ¿Y cómo lo haría yo? Y utilizaría la pala de intubación, la rama, con el paciente acostado, ¿sí? Con el cuello en leve extensión, y ahí empujaría la lengua hacia arriba, mano izquierda, como si lo fueran a intubar. Pero verdaderamente es una práctica que yo habitualmente no hago porque tengo otros recursos. Por eso te decía, si se animan a hacer la laringoscopía sería de esa manera y buscar. Lo que pasa es que verdaderamente para el paciente es muy, muy molesto, ¿sí? Y además es poco efectivo. ¿Por qué? Porque si el cuerpo extraño no está en la zona alta de la faringe, y es muy difícil verlo, no solamente verlo, sino después extraerlo. ¿Está? Por eso habitualmente cuando el cuerpo extraño está en hipofaringe y se llama o se deriva al especialista. Perfecto, muchas gracias. No, no, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Yo Muchas para gracias. aportar algo desde mi experiencia personal, a mí me pasó que se me clavó una espinita en la garganta. Y la laringoscopía hay que tener muchísimo cuidado con los dientes del paciente, porque casi me arrancan los dientes. Sí. La lidocaína tiene un gusto asqueroso y hay que avisarle al paciente que se le va a poner porque da mucha impresión. La lidocaína tiene un gusto feo desde siempre y todavía no ha cambiado. Eso no lo podemos evitar. Pero vuelvo a lo que le decía al compañero. Yo no recomiendo hacer una laringoscopía si no tenés experiencia para hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay que tener práctica, como bien dije, hay que tener experiencia, tiene que estar bien posicionado el paciente y además no resulta efectiva en la mayoría de los casos. Entonces, yo no lo recomendaría. ¿De acuerdo? Sí, tomar las medidas que corresponden. Saber que si el paciente necesita atención inmediata,
no de urgencia extrema, pero no se puede ir a la casa como si nada pasara. Lo tiene que ver un especialista, y en el caso de sospecha de algún cuerpo extraño, que no sea una espina de pescado o algo inerte, y háganle estudios por imágenes y internenlo hasta que lo vea el especialista. ¿Está? Porque se puede complicar severamente. Miren, nosotros yo he sacado hasta una aguja. Hay gente que se pone la aguja para estar cosiendo, se pone una aguja y de golpe se la tragó. O sea, hay, no es solamente espina de pescado o hueso de pollo, pero ustedes estén atentos a que el cuadro se puede complicar. Y si no están muy cancheros para hacer una laringoscopía, les recomendaría no hacerla. ¿Por qué? Porque hay que tener entrenamiento para eso. Si ustedes tuvieran el entrenamiento adecuado y se animan, está bien hecho. ¿Está? Porque es un intento de resolverlo. Pero tienen que tener experiencia. Sí, sí. Y lo que vos decías, sí, porque con la pala del laringoscopio te pueden lesionar una pieza dentaria, pero muy fácilmente. Muy fácilmente. Está bien lo que decís. Por eso no lo recomiendo tanto. ¿De acuerdo? Acá alguien preguntó en el chat qué antibiótico damos y por cuánto tiempo se deja el taponaje. Y a otra persona para retirar el taponaje, ¿cómo se No, puede? eso está muy bien lo que dice el libro. Si le hacen un taponaje anterior, que yo no les expliqué tanto el anterior, son 3 días como mínimo, se le indica un antibiótico profilaxis con amoxicilina, una dosis adecuada, está bien. Y cuando requiere internación, a ver, hoy en día el tiempo de internación es menor por la posibilidad de quirófano. Pero si fuera solamente la sonda Foley, tiene que estar por lo menos entre 5 y 7 días. Y el tratamiento con antibiótico habitualmente es endovenoso porque está internado el paciente. Y se usa más que nada ampicilina y sulbactam. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Nada? Bueno, gente, cerramos entonces. Espero que les haya servido. Gracias. Gracias, profe, muy buena clase. Chao, gracias. Gracias.